Yo ya era depresión. Delante de los demás aparentaba estar bien, con una sonrisa, pero cuando estaba en mis momentos a solas lloraba. Yo durante mucho tiempo me resistí a la voz de Dios y eso me llevó a tener consecuencias en mi vida a nivel general. Fue tanto así la resistencia que yo tuve de escuchar la voz de Dios que salí de la iglesia, volví al mundo, empecé a tener problemas espirituales, otra vez tristeza, otra vez mucha soledad, mucha depresión. Estando fuera, conocí al que actualmente es mi esposo, me casé, pero seguía ese vacío adentro de mí porque no escuchaba la voz de Dios. Estando en esos momentos yo intenté buscar de nuevo a Dios, ir a la iglesia, pero venían muchos preconceptos, venían preconceptos de qué van a decir de mí, hace cuánto que no ha vuelto, quién sabe qué haría. Yo sentía que me iban a juzgar, entonces eso me impedía como volver. Yo ya era depresión. En mis momentos de soledad era una persona triste, una persona que estaba vacía, no me hallaba. Delante de los demás aparentaba estar bien, con una sonrisa, pero cuando estaba en mis momentos a solas lloraba. Había un vacío que solamente podía llenar el Espíritu Santo. Yo tomo la decisión de regresar estando fuera de Bogotá por trabajos de mi esposo. Fue en otra ciudad y yo ya sabía dónde quedaba la Iglesia Universal. Entonces, en una madrugada, porque yo permanecía muy sola, yo le dije a Dios que me diera fuerza porque yo quería buscarlo a Él, que no me interesaba ya lo que fueran a decir de mí, que no quería un título, que yo solamente quería buscar al Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia, yo llegaba a participar de las reuniones, pero antes de finalizar la reunión yo ya no estaba, porque no quería que nadie se acercara a hablar conmigo, a preguntarme qué había pasado, porque todavía existía el preconcepto, yo no quería que supieran nada de mi historia. Entonces empecé a ir, pero empezó esa necesidad que había dentro de mí del Espíritu Santo, empezó a ser más fuerte que los preconceptos que yo tenía en mi mente. A medida que yo fui participando, iba entendiendo que lo más importante que yo necesitaba tener era el Espíritu Santo, es decir, escuchar la voz de Dios, decir, heme aquí, Señor. Durante mucho tiempo yo me había resistido a la voz de Dios, pero ahí yo decidí decir, Señor, heme aquí. Entonces yo tenía unos anillos de mucho valor emocional y también económico que decidí colocar en el altar, porque yo quería tener el Espíritu Santo. Y yo sabía que si yo no tenía el Espíritu Santo, yo iba a volver para atrás. Entonces hice mi sacrificio, fui al altar y Dios respondió porque Él nunca se queda con nada. Dejé mi sacrificio en el altar y cuando yo bajé con la certeza de que Dios había recibido lo que Él había pedido y a lo que yo no me había resistido. Esa respuesta viene inmediatamente, esa certeza. Y Él me llenó de su Espíritu. Hoy día pues yo estoy llena del Espíritu Santo. Ya dentro de la caminata, obedeciendo a Dios, yo ya estaba casada, quedé en embarazo y en los chequeos normales del embarazo, uno de los exámenes salió con VIH positivo. Yo ya conocía el camino, yo ya sabía que la única respuesta y la única solución era el altar. Y yo le dije a Dios que si yo iba a tener un hijo, iba a ser sano, si no, pues que definitivamente no quería tener hijos. Entonces yo no lo pensé dos veces y después de que me dieron ese diagnóstico, yo salí derecho al altar. Y le dije a Dios, heme aquí, Señor, ¿qué quiere el Señor? Ese sacrificio yo no lo hice a mi manera, yo lo hice a la manera de Dios. No fue fácil colocar el sacrificio en el altar, pues yo estaba en embarazo, era un dinero que yo tenía, que quizás podías usar en otras cosas, pero yo decidí colocarlo en el altar. Vinieron voces de que quién sabe si funcione, tal vez no, pero yo fui con esa certeza, la coloqué en el altar, era mi todo,
estaba en la dependencia de Dios y coloqué mi sacrificio en el altar. Fueron más 2 millones de pesos, que era todo lo que yo tenía, y yo lo coloqué en el altar. Cuando yo bajé del altar, yo bajé con esa certeza de que Dios ya había hecho su obra y yo ya estaba sana con mi hija. Y la respuesta de Dios fue tan grande nuevamente que tuvimos la oportunidad de ir al Templo de Salomón en compañía de mi esposo, conocer ese lugar santo, sagrado. Yo volví a realizarme los exámenes y todos los confirmatorios salieron negativos. Mi hija en ningún momento fue positiva para el VIH. Hoy día pues estamos bendecidos, contamos no solo con la bendición física, sino espiritual. Yo tengo el Espíritu Santo, estoy llena del Espíritu Santo, no tengo más depresión, no tengo tristeza. Económicamente nosotros estamos muy bien, estamos estables, contamos con 3 apartamentos, 2 en la ciudad, 1 fuera de Bogotá, el otro está sobre planos, contamos con nuestra camioneta. Y la más reciente conquista que nosotros tenemos es que vamos a recibir un carro eléctrico último modelo. Cuando yo le dije a Dios, heme aquí, y sacrifiqué como Él mandó, toda mi vida fue transformada.